Hola a todos, bienvenidos a nuestras sesiones en las que estamos discutiendo el libro de Clean Code. Yo soy Natalia Andrzejewski, yo soy desarrolladora de iOS y aquí estamos con Luis David Colles y vamos a hacer entonces esta charla. Em, Primero vamos a hacer como un catch up con qué es lo que ya se vio del primer capítulo. Como pueden ver en el libro, que incluso lo tengo por acá, el título dice que este es un manual de instrucciones para el desarrollo de software, perdón, para la artesanía ágil de software. ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos, craftsmanship es un concepto que, digamos, todos estos desarrolladores como Uncle Bob acuñaron a la destreza que tiene el desarrollador y la importancia que se le dan a los soft skills. No todo tiene que ser código, 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 sino hacer las cosas bien, con habilidad, con conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Como vimos en el capítulo 1, aunque se piense que todo el código algún día va a ser generado en lugar de escrito. Y ahora que vemos que todo el mundo usa herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para hacer su código, Uncle Bob nos dice que siempre va a haber algo que escribir, alguna especificación, y aunque cada vez los lenguajes sean con mayores abstracciones para que todo el mundo pueda generar código, siempre esas especificaciones van a requerir que alguien haga el código. Así que, ¿quién lo va a hacer? Nosotros, los desarrolladores. Recordemos esa pequeña historia que nos daban sobre que una ventana rota conlleva el decaimiento del código. Yo creo que no hay necesidad de repetirla, pero si seguimos lo que nos dice Uncle Bob sobre utilizar ese lema de los Boy Scouts de dejar el código un poco mejor de lo que encontramos, no nos va a pasar esto de la ventana rota. Si vemos la ventana rota, la repararemos y no llevaremos al decaimiento de toda la casa. Ahora, ¿por qué deberíamos escribir el código limpio? Eh, Como vemos aquí en este meme, ¿quién escribió este código tan horrible? Pues usted, yo, todos nosotros escribimos horriblemente, así que le generamos problemas a nuestro futuro yo y aparte al futuro desarrollador que va a revisar el código. Hay que tener en cuenta que, digamos, el libro nos dice que el ratio entre lectura y escritura es aproximadamente de 10 a 1. Se pasa muchísimo más tiempo leyendo que lo que hacemos escribiendo. Y el autor nos dice que nosotros lo que hacemos es wade through the code, o sea, nosotros es como si estuviéramos pasando por una jungla llena de maleza y nosotros tuviéramos un machete y estamos intentando pasar. ¿Por qué no tratar de hacer las cosas, de generar caminos, de que las cosas sean más fáciles de leer para que sean más fáciles de escribir? Ahora sí, vamos a nuestro capítulo de esta sesión, que es escribiendo nombres con significado. Y en este capítulo el autor nos va a hablar sobre el arte de crear buenos nombres. ¿Por qué crear buenos nombres es una labor, no, es una habilidad importante en un desarrollador? Vamos a ver que un mal nombre distrae o nos lleva a usar un método que no era el indicado, usar una clase que no era la indicada, em, o no permitirle a los otros desarrolladores entender qué es lo que queremos nosotros o queríamos nosotros cuando escribimos el código, y tampoco nos permite a nosotros revisar nuestro propio código para después hacerle mejoras, buscar algún objeto o simplemente poder usar en un futuro lo que ya hicimos.
Dentro de lo que nos dice el autor que digamos, son buenas prácticas cuando escogemos buenos nombres, entonces empecemos, usar nombres que revelen la intención, claramente, evadir desinformación, hacer distinciones significativas, usar nombres pronunciables, usar nombres buscables y tratar de no buscar tanto, David, no sé cómo se dice encode en español, como codificaciones, sino ser muy claros o no usar prefijos. Digamos, en este tema de codificaciones y prefijos, nos habla también de cómo añadir contexto cuando sea significativo o no añadir cosas innecesarias. Vamos a ver algo, digamos, a profundidad un poquito más de estas cosas con algunos ejemplos para que nos quede un poco más claro este tema de buscar nombres significativos. Vamos a ver esta primera parte con el siguiente ejemplo. ¿Qué significa esta D para nuestros espectadores? Ni idea. ¿De qué es? No sé. Dice, o sea, un dado igual a 1. Puede ser que el resultado de un dado fue 1. Puede ser fecha, date, puede ser el momento 1 en la historia. No se tiene la más mínima idea. Pero ¿qué nos dice esto? Day since creation. Ya nos está revelando mucha más información, está constante, nos está diciendo cuántos días han pasado desde la creación, que todavía no, digamos, no sabemos específicamente días desde la creación de qué, pero digamos en este momento no lo vemos porque no estamos añadiendo más contexto, pero digamos si tuviéramos un código que estuviera mostrando la creación de alguna cuenta, entonces días desde la creación de esa cuenta. Ahora vamos a ver unos pedazos de código, unos bloques de código en los que vamos a pensar sobre este juego de las minas, que no sé si lo han jugado, esto es un juego bastante viejo que venía en Windows, donde cada una de las celdas dentro de este tablero puede tener un número o tener una bandera. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo vamos a transformar un código que no vamos a entender para nada a hacer algo que revele la intención, que es lo que más queremos hacer. Vamos a darle significado a los subscripts. Vamos a darle una razón, un porqué a los valores que nosotros estamos retornando. Y también vamos a encapsular todos esos números mágicos a través de nombres que revelan la intención o métodos que revelen la intención. Ahora sí, ¿qué nos está diciendo este código? Aquí vemos una lista que tiene un arreglo. No, empecemos con que nos dice la variable que se llama thelist, pero realmente es un arreglo. Y es un arreglo que tiene arreglos. Después tenemos una función que dice getList, que nos está retornando un arreglo que tiene un entero. Bueno, y aquí nos empezamos a preguntar, ¿para qué vamos a usar esa función de getList? Segundo, ¿por qué la función dice getList, pero nos está retornando un arreglo de enteros? Listo, sigamos analizando esta función. Aquí nos dice que vamos a crear una variable de una lista otra vez, que tiene un arreglo de enteros que en este momento es un arreglo vacío. Nos dice que tenemos después un loop, donde para cada elemento, pues aquí no nos dice nada más, para cada iésimo elemento de nuestro delist, si el elemento en la posición
0, o sea, dentro del arreglo del elemento en su posición 0 es igual a 1, entonces a nuestra lista vamos a añadirle ese elemento en lo que tenga ese arreglo dentro de la posición 1. Y al final vamos a retornar esta lista. ¿Qué nos dice todo esto? Básicamente, nada. O sea, por ejemplo, vamos a pensar, listo, ¿qué vamos a retornar? Este arreglo no. Este arreglo sí, porque, bueno, tenemos una posición 0 que tiene igual a 1 y vamos a devolver entonces la posición 1, vamos a devolver 2. Vamos a devolver entonces un arreglo que tiene el número entero 2. Ya, eso es lo que vamos a devolver. ¿Qué logramos con digamos, esta función más esta variable que tenemos? Bueno, logramos encontrar algo, pero ¿qué significa eso? Cuando un programador venga en un futuro y revise este código, ¿y qué tiene esto que ver con este juego? No sabemos. Vamos a ver entonces esta propuesta de qué hacer con, digamos, con nuestro código. Primero, miremos cómo esta variable que se llama thelist la pasamos a llamar GameBoard. Desde, digamos, la misma creación de nuestra fuente de los datos, estamos viendo que cambia totalmente el entendimiento. Alguien llega y ve the list, es diferente a alguien que llegue y sepa que estamos hablando del tablero del juego. Segundo, creamos un type alias para tratar de darle un nombre a las tuplas que teníamos acá. ¿Por qué? Porque queremos darle, digamos, en el futuro, cuando usemos alguna función, darle un significado a cada una de las posiciones que tiene nuestra celda. Nuestra celda que tiene un estado que va a ser el estado de si es 0 o es 1. Va a tener un número asociado a esa celda. Y ahora sí, desde solo la creación de los datos, de la fuente de datos, ya estamos viendo una diferencia bastante grande. Ya nos están revelando cuál, digamos, es la intención, no nos están diciendo una lista, estamos evadiendo desinformación, nos están diciendo, este es un tablero. No estamos hablando de una lista que en realidad no es, por cierto, no es una lista, es un arreglo de arreglos que tienen enteros. Entonces, digamos, estamos empezando a añadir de esos consejos que nos da Uncle Bob para nombrar mejor las cosas. Ahora, vamos a fijarnos aquí en esta función, que era lo que teníamos de getList, getFlagSales, versión 2. Bueno, en este caso no es necesario usar ese versión 2, solamente le puse porque había hecho varias funciones que se llamaban igual, pero digamos en este caso no es necesidad de escribir este versión 2, simplemente getFlagSales. Desde ahora sabemos que primero no queremos una lista, queremos saber cuáles son esas celdas que tienen ese estadito que tiene una banderita o no. Ya estamos desde el nombre de nuestra función evadiendo desinformación y revelando cuál es la intención. No es lo mismo decir, tráigame una lista y al final no traigo ni siquiera una lista, a decir, tráeme las celdas que tienen la bandera. Em, de una vez le estamos dando significado al valor retornado. No es lo mismo decir como que tráeme una lista y traemos un arreglo de enteros, tráeme las celdas que tienen la bandera y ya sabemos que este valor que está retornando son las celdas que tienen la bandera. Ahora sí, vamos a crear un arreglo de celdas que tienen la bandera. Vean cómo es diferente a lista con un arreglo a saber qué es lo que quiero devolver. Quiero devolver las celdas que tienen la bandera.
Ahora sí, para cada celda dentro de nuestro tablero, desde ahora la expresión este loop, este for, nos está diciendo más que para cada iésimo dentro de la lista. Ahora, miren cómo este número mágico que está acá del 1 y este subscript cambian para darle más información al desarrollador. Miremos esta función que tenemos acá. Sí está con la bandera. Esta celda que estamos poniendo en el loop, entonces a nuestro arreglo que tiene todas las celdas con bandera, vamos a añadirle el número de la celda. Vamos a fijarnos aquí en la función de si tiene la bandera, la celda, entonces retornamos si es cierto o si es falso. Ya aquí le estamos dando algo más de valor a nuestro número mágico 1. ¿Cómo más podríamos darle algo de valor? Haciendo, por ejemplo, una estructura con constantes y haciendo, digamos, una constante estática que nos dijera, por ejemplo, flag status. Entonces, igual a 1. ¿Qué entonces podríamos hacer aquí? Si la celda en su estado es igual a flag status, que lo traeríamos de nuestra estructura con constantes, entonces haga esto otro. O sea, la manera es que demos, digamos, lo que queremos mostrar aquí particularmente es démosle algo de valor a esos números mágicos. No los dejemos simplemente con, eso es un 1, eso es un 2. No, ¿qué realmente queremos mostrar? ¿Qué es lo que ese número mágico significa? Es que si tengo un arreglo y llegamos al número 16, entonces, no, perdón, tengo un arreglo. Y si llego al número 6, pare. ¿Y qué significa eso? Mientras que si tenemos un arreglo perdón, si estamos iterando sobre un arreglo y en vez de si el iésimo es igual a 6, tenemos como si el iésimo es igual a, por ejemplo, el valor máximo de un dado es 6, entonces démosle significado a los números mágicos que estamos poniendo en nuestro código, que estamos usando en nuestro código. ¿Qué vemos acá también para resaltar? Que estamos haciendo distinciones significativas. Digamos, en un futuro, sí, ¿cuál es la diferencia entre de list? No, ninguna. Mientras que diríamos una diferencia entre flag cells y game board, bastante. Entendemos que unas son las celdas que tienen el estado que tiene la bandera, el otro arreglo contiene celdas de nuestro tablero. Entonces, hagamos distinciones, no usemos prefijos, no utilicemos contextos en momentos, digamos, necesariamente sabiendo que puede llegar a darse confusión. Entonces, no es que ya utilicé la variable, no sé, account, entonces voy a hacer, necesito algo parecido a account y voy a hacer the account o accounts con S. En un futuro, ¿cuál un desarrollador llega a leer ese código y cuál va a ser el criterio que va a utilizar para saber si usa account o accounts con S? Entonces, es importante distinguir las cosas significativamente, los objetos que se escriban. Vamos a ver que en este caso, nuestros nombres de las funciones, de nuestras variables, las constantes, todo, son pronunciables y buscables. Dependiendo de la organización, se utilizan ciertos prefijos o no, o se omite el uso de vocales y pues esto dificulta cuando se está intentando leer el código o hablar sobre el código. No es lo mismo tener una expresión que para nosotros get flag sales es algo que nos transmite desde su pronunciación mucho significado a, digamos, tener
GT, FL, GG, o sea, como la notación húngara en que no se tenían las vocales. Nombres pronunciables y buscables, súper bueno. Ahora, vamos a ver un poco más de lo que nos habla el autor sobre evadir mapas mentales, que en este caso es como no le haga la vida imposible a otras personas. Y qué es lo que realmente deberíamos usar para nombrar nuestras clases, nuestros métodos y otros consejos. Ahora, si no entienden una explicación confusa, tal vez una respuesta confusa pueda ayudar. Esto es mentira. La claridad es el rey. Siempre hay que buscar por ser claro en todo momento, sin, digamos, a expensas tal vez de parecer inteligente. Y esto es algo que a lo que nos invita el autor. No, tratar de no hacerse el inteligente, a menos que, digamos, dentro del contexto en el que se esté escribiendo algo, sea algo muy técnico, que, digamos que sea de amplio conocimiento, que esto, digamos, el nombre de una variable es esta técnica y ya. Y eso existe y la gente lo conoce y no hay lugar a confusión. Pero tratar de hacer, en muchos casos, menos, acortar líneas de código, con tal de, digamos, de demostrar que sí, soy capaz de hacer el código mucho más eficiente, utilizar mejor eh, más atajos los más atajos que nos da el lenguaje, puede significar que en un futuro el programador no entienda lo que estamos haciendo. No es lo mismo lo que veíamos en este ejemplo, que estamos iterando sobre unas celdas y que si están marcadas con la bandera, entonces le hagamos, le añadamos a un arreglo que ya teníamos, a por ejemplo utilizar dentro de Gameboard una función que diga, por ejemplo, punto reduce y, y que si cumple esta condición de flag, ya, retorne eso. Digamos que se puede hacer de esas maneras, pero es bastante más claro revelar todos los pasos, la lógica detrás de lo que está haciendo otra función que tal vez esconda todo lo que queremos hacer. Vamos a ver que el autor dice, las clases deberían ser sustantivos, que pretenden ser abstracciones de, ¿cómo lo puedo explicar? No sé si alguien me quiere ayudar ahí, pero o sea, las clases no deberían significar acciones. Dentro de la clase pueden existir acciones. Así que por eso tenemos este otro punto. Los métodos deberían ser verbos, que podemos añadir contexto a los verbos a través de generar métodos estáticos, por ejemplo, dentro de una clase, tener métodos y, ejemplo, hacer una clase llamada math y sus métodos llamados, por ejemplo, multiplicar, sumar, restar. Podríamos utilizar a través de métodos estáticos math.sumar, math.restar. Entonces, añadimos un poco más de contexto, pero aún así seguiríamos manteniendo esto de que las clases son sustantivos que nos indican eso, como una abstracción, mientras que los métodos sí nos indican una acción. Por eso deberían ser verbos. El autor también nos dice, no intentemos hacernos los bonitos. Y es que usemos la claridad sobre el entretenimiento. En este sentido nos dicen como eh, no utilice palabras que son dentro de la jerga
de proximidad al programador, entendibles, pero que fuera de esto, no, fuera de, de esta proximidad no va a ser entendida. Ejemplo, dentro de Medellín em, existe el berraco. El berraco es una persona que es muy capaz de hacer muchas cosas. Entonces, una clase que, por ejemplo, fuera capaz de hacer un montón de cosas, no llamarla el berraco, porque ¿quién va a entender eso fuera de la ciudad de Medellín? Que van a decir, y qué significa el berraco? No tenemos ni idea. Entonces, evitar este tipo de nombramientos en los que mm, más allá de cierto contexto no se va a entender. Además, también nos indican que tratar de utilizar una palabra por concepto. Generalmente las palabras están definidas ya dentro de la lógica de la empresa, cuando dicen como, bueno, aquí tiene su manual de instrucciones, las funciones que necesiten em, hacer, digamos, conseguir algo de información, entonces se van a llamar todas get. Pero entonces, digamos, se hace esta distinción de que utilizar una palabra por concepto para mantener siempre, digamos, la estructura de que en qué momento uso fetch y en qué momento es get. No, digamos, que no se preste para confusiones, que sea un concepto que se mantenga en el juego que escribamos. Pero como lo digo, eso casi siempre ya está definido con las empresas. No sé cómo será en el caso de Veritran, pero digamos que donde yo he trabajado ya existía unos lineamientos de cómo debía hacerse, escribir algunos métodos. Ahora sí, quiero mostrarles un pequeño ejemplo de cómo utilizar, digamos, con mucha claridad, que también puede ser susceptible a sugerencias. Este código en el que, mm, digamos, no se está viendo el código por completo, pero se intentaba traer unos datos de la tasa de cambio de una moneda a la cotización del Bitcoin. Entonces, estamos viendo aquí al lado izquierdo mío que tenemos una estructura que es de donde va a venir nuestro modelo de datos, que es lo que se está sacando de Internet, donde lo que se está bajando de la API, que es unos datos sobre el Bitcoin que son em, del protocolo Codable, o sea que son decodable, encodable. Estos datos de Bitcoin no los estoy usando en toda la aplicación. Eso ya estoy limitando el uso digamos, de lo que bajamos de Internet, a que dentro de mi aplicación estoy usando un modelo. Digamos, esto lo vemos, digamos, estas distinciones las vemos mucho en el modelo MVVM, pero creo que es aplicable a cualquier tipo de arquitectura, separar digamos, cómo estamos nombrando la data que bajamos de nuestros, de la data que estamos manipulando. O sea, tener muy claro las distinciones de nuestros DTOs. Y finalmente, miren cómo estamos usando ambos, los estamos separando los conceptos y miren aquí abajo nuestra función que lo que va a hacer es tratar de decodificar esta data de JSON que viene como data hacia nuestro modelo que no tiene todas las características que estamos trayendo de Internet. Miremos que dentro de nuestro decoder que estamos creando, ¿qué data estamos usando para decodificar la información? Lo que ya definimos que va a ser para la decodificación. ¿Y hacia qué lo transformamos? Hacia nuestro modelo. Por último, vamos a ver
que hay que añadir contexto cuando es solo cuando es significativo y no añadir cosas innecesarias. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí abajo el telescopio James Webb, que podríamos tener estructuras asociadas a la data que nos trae James Webb, que en este caso es como Webb Exoplanet. Y aquí vemos, digamos, ciertas cosas que queremos traer. Webb Galaxy y los datos que queremos traer de Internet. ¿Para qué necesitamos usar el web? O sea, no nos está añadiendo absolutamente nada de información adicional. Saber qué es web, sabiendo que ya sabemos que estamos codificando algo dentro de, digamos, dentro del contexto de que es información que nos trae el telescopio James Webb. Entonces, ¿para qué poner este prefijo web donde podemos usar simplemente un exoplanet? O en vez de Web Galaxy, Galaxy. Bueno, en este caso, pues no vemos el ejemplo en Swift, esto está escrito en Rust, pero creo que entendemos que es como estamos trayendo exactamente lo mismo, strings, floats, strings y floats. ¿Qué cambio de ahí? Nada, simplemente que nuestros nombres nos están revelando algo fácil de leer, fácil de entender y fácil de buscar. Y ahora que sabemos que cómo nombrar bien las cosas, no hay excusa para no nombrar las cosas bien. Así que si se nombra algo mal, vamos a afrontar las consecuencias de nuestras propias acciones. Y muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran repetir del código? Nata, muchas gracias. Ahí, para empezar, muchas gracias por la charla. Me parece que todo fue muy claro y los conceptos fueron muy precisos. Los ejemplos también fueron bastante pertinentes y te felicito. Muchas gracias. Ahí ahora tengo algunas preguntas y es, por ejemplo, empezaste la charla con el tema de que las inteligencias artificiales no nos iban a reemplazar. ¿De qué manera tú en el día a día utilizas herramientas como ChatGPT para que te apoyen o te asistan en el trabajo? En todo. Eh, mm, ¿cómo decirlo? Yo no utilizo ChatGPT para generar código, pero sí para encontrar soluciones. Y definitivamente no, digamos, no hay ámbito al que en este momento no aplique la inteligencia artificial para escribir correos, para escribir mensajes, para escribir incluso mensajes privados, para escribir cartas de Navidad. Para todo uso, digamos, la inteligencia artificial. Digamos que en nuestro ámbito de programadores eh, no es, o sea, mm, no reemplaza por completo la labor del programador, porque se puede pedir que se haga algo o que se oriente a cómo se hace algo, pero ChatGPT no es, o por lo menos alguna inteligencia artificial todavía no llega al punto de hacer absolutamente todo, resolver absolutamente todo. Entonces, bueno, yo creo que eso responde a la pregunta de que cuánto uso ChatGPT. Ya, Nata, muchas gracias. Ahí yo quiero agregar un dato, y es que, por ejemplo, yo sí uso ChatGPT para que me genere código. O sea, sin vergüenza, yo digo, ChatGPT, hazme un código que me entregue esto, que me resuelva Ujú. esto. Lo que pasa es que, número uno, ChatGPT no es del todo capaz de reconocer como que, usted su intención es esta, entonces yo voy a adivinar y voy a sacar la respuesta, porque a veces nosotros como Mm. seres humanos en nuestra cabeza tenemos una intención muy amplia, pero con palabras solamente expresamos el 10% de la intención y eso es lo que entiende la herramienta. Al final nos da una respuesta acorde a lo que le pedimos. Entonces, por ende, no puede ser que no nos entregue todo lo que nosotros esperamos. De ahí viene el segundo paso de, listo, vamos a pedirle otra respuesta.
yo quiero que me hagas esto otro. Y ChatGPT te entrega la respuesta. Yo quiero que más me hagas una tercera cosa. ChatGPT te entrega una tercera respuesta. Listo, con base en lo anterior, toma las tres respuestas que me diste y únelo todo usando este patrón de diseño. Entonces, ChatGPT te entrega eso y de esta forma nosotros nos asistimos con la herramienta y logramos el diseño que esperamos. Probablemente ChatGPT no sea perfecto o estas herramientas de inteligencia artificial sean perfectas, y a pesar de que no lo sean, nosotros podemos acomodar para tomar una gran porción de ese trabajo que nos adelantaron y acomodarlo nosotros. Entonces podríamos tomar la respuesta ya, entre comillas, definitiva de la herramienta, ponerla en nuestro entorno de desarrollo y empezar a editar. Ah, no, es que yo quiero que se haga así, así, así. Yo quiero que se comporte de esta forma. Y después de que termino, listo, ChatGPT, necesito que me pongas unas pruebas a estas clases que me entregaste. Entonces ChatGPT te entrega esto. Ah, es que no me gusta, quiero que el formato del nombre de la prueba sea esto. Entonces ChatGPT vuelve y itera y te entrega otra cosa. Ahora quiero que las pruebas se comporten así. Yo veo que estás duplicando código, entonces necesito que me lo acomodes. Al final ChatGPT ayuda bastante, nos impulsa, acelera nuestra velocidad de desarrollo. Y al final, eso es lo que permite cualquier herramienta de asistencia computarizada a, a cualquier otra profesión. Eso se llama, por ejemplo, las herramientas de CAD, Computer Aid Design, que es diseño asistido por computador. Imagínense qué sería de los ingenieros civiles si tuvieran que hacer todos los cálculos a mano. No se puede. Ellos antes usaban la calculadora, luego usaban otros programas que son más potentes para sacar sus estudios, análisis, cálculos, lo hacen de una forma más eficiente. Entonces, no es una cuestión de querer romperse la cabeza y hacerlo todo a mano, sino que si esto te ahorra tiempo, entonces invierte el tiempo de forma inteligente en otros aspectos. ¿En qué aspecto? Mm. ¿Qué no puede hacer ChatGPT? Analizar el problema. Entonces, nosotros como seres humanos analizamos el problema y decimos, no, es que yo creo que esto tiene cierta pinta, yo lo podría hacer por acá. Entonces, ChatGPT, dame una solución orientada a este lado. Uno mira qué es lo que saca el ayuda o el asistente computarizado y evalúa. Ah, no, yo quiero hacer esta cosa. Bueno, entonces lo saco por este otro lado. Probemos de esta otra forma. Entonces ChatGPT lo saca de esta otra forma. Entonces en general como que ChatGPT es una gran herramienta. Y como mencionaste, Nata, no solamente sirve para escribir código, sino que nosotros como desarrolladores, o sea, nos sirve para redactar correos, para buscar, pensar en ideas, que nos tire opciones de hipótesis de solución para cierto problema que va más allá del desarrollo de software. Y nosotros analizamos como seres humanos, tomamos la decisión y nos apoyamos. Sí, Dale, yo muchas gracias. creo que gracias David por esa intervención, yo creo que con lo que pues, dijiste sobre el uso de ChatGPT se hace más fuerte como la necesidad de esos soft skills dentro digamos, de cada programador, porque no, o sea, como dijiste, el ChatGPT no te va a dar, digamos, la solución a menos que el prompt que se haya escrito Ujú, sea hecho por una persona que entienda el problema y que sepa qué es lo que quiere, porque no va a generar nada de la nada. Hay un dicho ujú, en alemán que es von nichts kommt nichts, de la nada no viene nada. Entonces, si no hay un desarrollador detrás que entiende cuál es el problema y qué es lo que necesita, ChatGPT no va a servir para nada. Así que, lo que decía es que venga, esta respuesta bajo esta arquitectura, siempre va a necesitar que detrás haya alguien que tenga el conocimiento de qué es o la visión de qué es lo que se quiere hacer para que eso lo haga. Entonces, creo que en estos tiempos en donde vamos a ver más y más y más inteligencia artificial, se necesita mucho más que los desarrolladores entiendan el por qué. O sea, no solo el código, código, código y ya, show me the code, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ujú, ujú. Sí, sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, Nata. Bueno, siguiente pregunta.
Al principio de la presentación dijiste que debíamos colocar un nombre significativo. Sin embargo, ¿qué tan largo se puede decir que un nombre está bien, pues vale la redundancia, nombrado? Se puede poner nombres larguísimos. Incluso dentro del capítulo están unos nombres larguísimos. Sin embargo, cuando hay nombres larguísimos, da un poco a entender que no, primero, no se sabe muy bien lo que se está queriendo. Segundo, que ese nombre larguísimo podría ser em, resumido si se estuviera ubicando dentro de otro lugar. O sea, lo que se quiere decir, donde el contexto le estuviera dando el significado y no tuviera que ser tan largo. Em, de resto, nombres larguísimos, digamos, no es que sea muy bueno, pero si es lo que hay que hacer, se toca. Te pongo el ejemplo de, digamos, de cuando uno escribe pruebas unitarias. La verdad es que los nombres son larguísimos, dependiendo pues del formato que se quiera tener para las pruebas. Em, Mm. pero, pero realmente, si nombramos una prueba de, por ejemplo, tenemos el test. ¿Qué se está testeando? No sé, alguna clase encargada de la clase de más de la que ya hablamos, que tenía la función añadir, restar, multiplicar, dividir. Entonces, ¿cuál es el objeto que se está poniendo bajo prueba? La clase math. ¿Qué es lo que exactamente estamos poniendo a prueba? El método sumar. Eh, ¿Bajo qué condiciones estamos poniendo la prueba? Si sumamos, ejemplo, un entero con un entero, entonces, ¿qué nos debería de retornar la prueba? Nos debería retornar un entero, o, por ejemplo, este entero. Entonces, generalmente cuando escribimos esas pruebas nos van a quedar nombres larguísimos, pero en el momento en el que estemos depurando qué pruebas fallaron y cuáles pasaron, vamos a ver muy rápidamente en nuestro entorno de desarrollo cuáles son las que sí o no pasaron y con toda la información. Entonces, como que, dentro de la clase Math, van en el método de multiplicar. Cuando yo puse a multiplicar un entero con un double, no me trajo un double. De ejemplo, sino que falló la prueba. ¿Por qué? Entonces, pero venga, mira, digamos que desde ya te está dando toda la información, ese nombre tan largo. Pero, digamos, esto solamente lo estoy diciendo para pruebas. Pero generalmente, nombres larguísimos, hasta podrían ser un code smell, como, hey, si está ubicado esta variable, este método, lo que sea, eh, de manera correcta, para que tenga el contexto para no necesitar un nombre tan largo. Y también devuelvo la pregunta, digamos que ha sido el nombre más largo que has usado y digamos si lo piensas, pudo haberse hecho de otra manera. Sí, definitivamente, Nata, muchas gracias por el aporte. Y yo sí he usado nombres larguísimos y no necesariamente son nombres largos porque esté bien la abstracción. O sea, en el momento en que lo he escrito, he pensado que era lo más necesario debido a que en ese momento, si yo no lo hacía así, entonces probablemente no perdía cierta la información que quería transmitir. Sin embargo, algo sí es cierto, y es que en muchas de esas ocasiones lo que pasaba era que mi abstracción no estaba bien hecha. Quería hacer más cosas de lo que yo quería lograr, y por esa razón mi nombre tenía que ser muy largo. Por ejemplo, en, en el pasado yo solía, o en el pasado, pues digamos que yo he hecho unas interfaces que son súper largas, como que es un comando que recibe esto y que retorna esto. Entonces el nombre queda muy largo y uno va y mira y es como un execute que recibe esto y retorna esto. Sin embargo, esa abstracción no está bien hecha. Técnicamente, si buscamos la definición de funciones puras, si yo le pido bueno, funciones puras sumado
a el concepto de programación orientada a objetos, si yo quiero pedirle a una clase que haga algo, es solamente un método para modificar su estado, solamente otro método para que me dé qué valor tiene internamente en su estado y otro método para que yo altere su estado desde afuera. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este Sí, orden de claro. ideas, probablemente este solo método que yo acabo de decir se puede descomponer en 3 métodos, o al menos en Sí, 2. claro. Entonces, si yo hago o sea, si yo escribo aquí orientado a objetos, me cambia un poco la abstracción. Lo que pasa es que es un poco difícil también llegar como a esta conclusión. Primero, porque nosotros aprendimos a programar de forma procedimental. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aprendimos a programar como una línea, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Y, necesitamos una función. Bueno, llamemos a esta otra función y le pasamos los datos que yo tenía aquí guardados en el stack. Entonces, yo tenía una variable aquí, otra variable aquí, otra variable aquí. Entonces, yo se lo paso a esa función. Yo no hablaba de variable en instancia, sino que se lo paso como una variable local. Es decir, yo Ujú, las tenía como variables locales en el stack, entonces tengo que pasárselas como parámetros. ujú. Como nos quedamos con ese modelo de programación, entonces después nos cuesta pensar en que en programación orientada a objetos no trabajamos tanto orientados a los parámetros, sino que trabajamos más orientados a las variables de instancia. Entonces, ese es el reto número uno, que es pensar orientado a objetos. Puede ser que sea algo muy trivial, porque quizás nosotros decimos, no, hombre, yo llevo 10 años, 20 años escribiendo código en Swift, en Java, en Kotlin, en lo que sea, en Objective-C. ¿Cómo me vas a decir que yo no sé programar orientado a objetos? Hermano, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros dos hablamos español y seguramente si un profesor de español viene aquí a escucharnos hablar, dirá, uy, no, qué brutos, viene tantos errores que cometieron, porque nosotros lo usamos, pero no lo aprendimos así con todas las de la ley, y nos enfocamos a ser expertos hablando español, sino que lo usamos como una herramienta. De la programación orientada a objetos se convierte en una herramienta y no quiere decir que necesariamente lo sepamos hacer. Entonces, número uno, eso, y número dos, que a veces, si nosotros no nos detenemos a hacer una fase de diseño, cometemos este tipo de equivocaciones. Si lo primero que hacemos es escupir la idea que tenemos en la cabeza en el código, no quedan unos buenos diseños. Entonces, de ahí la necesidad de que primero diseñemos y luego implementemos. Un buen diseño nos va a arrojar posiblemente, o sea, cuando hacemos un diseño detenido, juicioso y demás, vamos a encontrar muchos posibles errores que en implementación estaríamos cometiendo. Entonces, nos ahorramos esos errores en la fase de diseño. Pero bueno, igual como lo habíamos hablado en la sesión anterior con Sebastián, nuestro código jamás va a ser perfecto. Yo miro el código mío de ayer y ese código es horrible. Ojalá pudieran mejorarlo. Pero así es la vida, así es la vida. Y cada día mi código es mejor que el de ayer, pero al mismo tiempo es peor que el de mañana. Entonces, así es la vida, no vale la pena que nos juzguemos así. Solamente mejoremos, concentrémonos en mejorar todos los días. Bueno, ahí tengo una última pregunta porque no quiero alargarme demasiado. En realidad tengo muchas preguntas, solo que voy a hacer una última pregunta antes de cerrar. Y es que mencionaste que teníamos una variable llamada list que referenciaba un arreglo. Después Sí, cambiaste el nombre y le pusiste como Gameboard. Y luego como Flag Sales, no me plural. acuerdo. Sí, flag sale. Listo, Vamos a volver a esto para ver. A ver si de pronto te ayudo ya. Ahí. listo. ¿Por qué tanto énfasis en que en el nombre list? Como, o sea, tú decías, es que es list, pero es un arreglo. ¿Por qué tanto énfasis? De pronto, eh, ¿eres consciente de esa molestia? O, Bueno, yo pensé que lo había mencionado, digamos, cuando estaba llegando a, digamos, a estas láminas, y es la necesidad de evadir la desinformación. Es desinformación llamar lista a un arreglo. Son cosas diferentes. Por lo tanto, digamos, la manera que funcionan por detrás de cortinas, o sea, mandolinas. Ajá. bandolinas, es diferente.
lo que se puede hacer con una lista diferente a lo que es diferente a lo que se puede hacer con un arreglo. Entonces, por eso es como que em, hay que cuidar las palabras con las que se están llamando las cosas. Tampoco estoy de acuerdo con que llamemos Game Boy Array. No, no tiene sentido. O sea, es un arreglo, es la verdad, pero cuál es la necesidad de añadir ese contexto si no es necesario? Es lo que teníamos en la última parte del Ujú. gratuitous context. ¿Para qué añadir un contexto que no es necesario? Pero digamos, en la otra, al otro lado, ¿para qué añadir un contexto que es falso, que no, que es mentiroso, que de pronto después le decimos, ah, bueno, vení, ¿qué vamos a hacer con esta lista? Y te encuentras con un Ujú. arreglo. Eso. Entonces, lo que dice es completamente cierto. Tenemos una lista, pero es decir, el nombre es lista, sin embargo, lo que en realidad quiere representar es un arreglo. Todo bien. Ahora tú lo cambiaste y tú lo cambiaste no para que fuera, eh, tú no lo cambiaste no para que fuera array, sino que lo cambiaste a flag sales. Entonces ahí es donde viene el tema, bueno, y esto aquí ya es como más allá de lo que está diciendo allá en las últimas presentaciones, de aprovecharnos del contexto implícito que tiene este código y no ser redundantes. Lo que te quiero decir es como que primero programemos orientado al negocio, al concepto que queremos plasmar de negocio. Entonces, tenías una lista, no lo estás cambiando a que sea array, no lo pusiste array, lo pusiste flag Ujú. sales, porque es el concepto de negocio que estás queriendo transmitir. Y por esa razón, justamente tú diste unos ejemplos hace un rato. En lugar de decir list con un arreglo, o sea, list dos puntos, arreglo de person. Tú no haces eso, ¿tú cómo le pondrías? Estás hablando de person. Sí, o sea, digamos que tengo una estructura que se llama person. Yo tengo una variable que se Ok. llama var list dos puntos person. ¿Tú cómo lo Ujú. cambiarías? Dependiendo de qué es lo que estamos haciendo con person. Imaginémonos que ¿Qué es estamos en el person? contexto, imaginémonos que estamos en el contexto de un colegio. Entonces habría que pensar que, qué qué es lo que estamos metiendo ahí. Estudiantes, profesores, Imaginémonos que estamos eh, dentro del contexto de un salón de clases. entonces estudiantes. O por Eso, ejemplo el classroom. Pero sí, o sea, todo depende de dónde es decir, estamos usando, digamos, como estabas diciendo, qué es lo que responde a la lógica del negocio. La lógica de exacto, nuestro negocio sería el colegio y queremos añadir más contexto, entonces, ¿qué es eso? Un salón de clase. En vez de personas, lista de personas, ¿qué nos está transmitiendo eso? exacto, perfecto. Entonces mira que el problema, sí, hay un problema con list. Y no, o sea, el problema de list es que desinforma que no es un arreglo, pero la solución es cambiarlo a que sea arreglo, como que var, array, dos puntos, un arreglo de people, de person. Digamos que una opción podría ser que la variable se llame people. Sin embargo, tú acertaste en un tema muy indicado. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Esto está dentro de qué? Estos son personas dentro de un salón, dentro de una empresa. Pues perfecto. Busquemos el nombre de negocio más acertado de acuerdo a la solución que estemos tratando de brindar en ese punto. Esto me parece que es fundamental. Siempre pensar primero en cómo lo diseño orientado al negocio. Sí, Es súper exactamente. bien. Igual que, digamos, los métodos, o sea, no solamente llevarlo a los nombres de las clases, objetos, a los métodos también es importante. O sea, claramente acá nos podríamos haber dicho como que devolver celdas, sí, pero ¿qué es lo que nos importaba en el negocio en este momento? Las celdas que Mm, estaban con la banderita. Entonces, ajá, por ajá. ejemplo, por ejemplo, si te vamos a tener,
eh, eh, un código que va y nos lleva, que nos trae una información de Internet. O sea, ¿qué nos dice la función, por ejemplo, fetch data? Nada. Pero si nos dice, por ejemplo, em, con el ejemplo del Bitcoin, como fetch Bitcoin records o today records. Entonces ya estamos sabiendo qué es lo que me estoy trayendo de Internet, o sea, qué es lo que quiero lograr con ese método. No tan solo, o sea, mm, no hacer un método, digamos, con una acción, por ejemplo, execute, lo que sea, el ejemplo que estaba dando ahorita. ¿Qué nos dice execute? Nada. Entonces, sí, Mm, creo que también vale la pena como también en los métodos es importante. exacto, exacto, tienes mucha razón, Nata. Listo, Nata, muchas gracias. No Bueno, quisiera que gracias nos a extendiéramos todos. más. Nos Hasta vemos la a la próxima. Muchas próxima. gracias. Estuvo súper bueno. Te felicito. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao.